Y hoy vamos a hablar sobre las fascias. Entonces, la famosa frase, esa frase que como se titula, ¿no?, el seminario de hoy, es la fascia. Por su función vivimos y por su fracaso morimos, ¿no? Esa frase es del señor Andrew Taylor Still, es decir, del fundador de la osteopatía, ¿vale? Entonces tenemos que remontarnos al año 1880 aproximadamente, 1890, ¿no? O sea que estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿sí? Por lo tanto, la interpretación que puedo hacer yo después de 150 años no es la y que esto vaya a misa, ¿no? Sencillamente va a ser, voy a intentar explicar, ¿no?, cómo veo yo la fascia y por qué se le da la importancia que tiene y por qué tiene la importancia que tiene, pero luego se la voy a quitar, ¿vale? Porque la frase, la fascia, por su función vivimos, por su fracaso morimos, pues el corazón, por su función vivimos y por su fracaso morimos. Claro, el corazón no se puede parar, ¿no? El sistema nervioso, por su función vivimos, por su fracaso morimos. Y así podríamos estar con todos los órganos, la vértebra, ¿no?, la D12, por su función vivimos, por su fracaso morimos. Entonces empezaríamos con todo así, ¿no? Lo que voy a intentar es explicar un poco de esta filosofía de la fascia, ¿no? Hay mucha gente que como que cadenas miofasciales, ¿no? Hablan de cadenas miofasciales, hablan de la fascia, ¿no?, como el sitio donde está el problema, ¿no? Y yo no lo veo así, ¿vale? No significa que no forme parte del problema, ¿vale? Pero la uña es una fascia, ¿de acuerdo? La esclerótica que protege al ojo es una fascia. Mi piel es una fascia. El único sitio donde no hay fascia, y que estuve preguntándoselo ayer a una dentista, ¿no?, que no se reconoce fascia, es en el diente, pero bueno, son conceptos, ¿de acuerdo? O sea, todo tiene fascia en el cuerpo. ¿Qué es la fascia? Bueno, la fascia es un tejido conectivo, conjuntivo, primera cosa, ¿vale? ¿Y a qué llamamos fascia? Llamamos a todo aquello que envuelve. Entonces, ¿la piel sería una fascia? Sí, ¿de acuerdo? La piel sería una fascia. El sistema nervioso sería una fascia, no como tal el sistema nervioso. El nervio en sí no es una fascia, pero el nervio tiene un perinervio que lo rodea. Eso sí sería la fascia del nervio, ¿vale? El hueso tiene una fascia que la rodea, entonces el periósteo. Entonces esa sería la fascia del hueso. El corazón tiene el pericardio. Esa sería la fascia, una de las fascias del corazón, que de todos es el que más tiene. Bueno, sistema nervioso central. O sea, fijaros qué interesante. El sistema nervioso central y el corazón son los que más pliegues faciales tienen. ¿Por qué será, no? Pues porque una de sus funciones, una de las funciones principales de la fascia va a ser encerrar algo. Encerrarlo para cumplir con varias funciones, ¿sí? Entonces, pericardio. Por su función vivimos, por su fracaso morimos, sí. Entonces, como fascia, el pericardio va a tener una función muy importante. Hablaremos de ella ahora. ¿La pleura es una fascia? Sí. La pleura es una fascia. ¿La fascia endotorácica es una fascia? Sí. ¿El peritoneo es una fascia? Sí. ¿Me estoy explicando? Es decir, todo, y las fascias musculares son una fascia en sí. Es decir, todo tiene esta envoltura. ¿Cuál es la más importante en mi opinión? Pues muy sencillo. La primera fascia importante del cuerpo es la piel. Nosotros nacemos. Si no nos tocan, nos morimos en pocos minutos, en pocas horas. ¿De acuerdo? Esto es muy potente lo que acabo de decir, pero esta información tiene que entrar. El niño puede a lo mejor no comer durante unas horas, ¿vale? Pero no ser tocado, ¿de acuerdo? No ser estimulado a través de la piel, de esta fascia que protege al niño, al bebé, ¿vale? Eso lleva inevitablemente a la muerte. Es decir, necesitamos ser tocados, ¿vale? Entonces, la primera fascia que yo le doy importancia es la piel, porque ya ella, si a mí me tirasen del moflete lo suficientemente fuerte,
pues al final me tensaría en el pie. Es decir, es la misma fascia. No hay que irse a complicaciones de anatomía, ¿vale? Ya tenemos la fascia principal. Que la fascia principal, ¿sabes?, que nos protege del resto es un sistema que nos separa. Entonces, mi envoltura me separa del medio ambiente. Entonces me está separando y me hace un ser único. Me hace contener algo. Entonces, la fascia es el tejido conjuntivo que nos conecta y nos separa. Si yo no tuviese, ¿qué pedazo de músculo tengo? Sin cultivarlo. Si yo cuando flexiono no tuviese una envoltura de los diferentes músculos, entonces yo no podría mover mis dedos, ¿no?, de uno en uno, porque cuando mandaría la información sería todo un pegote. Entonces, cada músculo tiene su propia envoltura. Esta envoltura aísla del otro. Y me estoy aislando del otro gracias a esta fascia. Entonces, primera función primordial de la fascia es aislar, es proteger. Y esa es la primera psicología que tenéis que entender de la fascia. La primera, o sea, el diseño de la fascia, la primera clave de su palabra es defender. Si hay un problema con la fascia, estáis con un problema en la defensa. Y ojo, hay dos energías para encerrar algo. Me traslado a conceptos psicológicos y emocionales, ¿eh? Ya sabéis cómo soy, ¿no? Entonces, la fascia protege. Esa protección es una energía femenina desde el punto de vista de que estoy envolviendo algo y lo estoy encerrando, lo aíslo. Pero también me defiende. ¿De acuerdo? Me defiendo, ¿por qué? Porque estoy rozando con otra fascia. Entonces, dos músculos que se están tocando, entre ellos, entre esa fascia, hay una ligera articulación. ¿Vale? Entonces, la célula ya en sí tiene una fascia que separa su pared de otra pared. ¿Vale? Entonces, este tejido conjuntivo, conectivo, ¿vale? La primera función es proteger, encerrar espacios. ¿Vale? Segunda función, no solamente protejo, sino que contengo. Es decir, no es una envoltura que está suelta. No dejo espacio. No dejo espacio. Es decir, entre una mano y otra, ahora mismo hay un espacio, sí, es un espacio virtual. Es decir, yo puedo seguir deslizándome entre ellas, pero existe este espacio. Sin embargo, las dos se están tocando. Entonces, entre dos músculos, entre dos órganos, entre dos estructuras, existe esta doble fascia. Una fascia que me envuelve a mí como músculo, o como órgano, o como nervio, y otra fascia que envuelve a otro músculo, a otro nervio, para que así este aislamiento forme un conjunto separado. Mirad qué cosas, ¿no?, más locas. Es un conjunto separado. Cada uno es individual, sí, pero funcionamos en conjunto. Entonces luego puede haber una fascia que lo envuelva todo. Sí, pero aún así estamos divididos dentro de esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta división es muy importante porque la fascia, y aquí meto un concepto que a lo mejor no es no lo tenéis tan claro eso. La fascia es el cartílago, por hacer una analogía con lo óseo. Entonces, la fascia es el cartílago del sistema. ¿Qué significa? Significa que va a ser el sitio donde va a haber fricción. Siguiente palabra que tiene que ver con la fascia, las fascias, la fricción. Ya la palabra en sí ya no nos gusta tanto como envolver, ¿no? Y es una palabra fricción, ¿sí? Bueno, pues porque la fascia va a necesitar de esa fricción para que haya vida. Entonces la fascia nos articula, nos separa, pero nos articula. Y en medio de esa fascia, para que funcionen las cosas bien, suele haber líquido, que va a ser
un líquido seroso. Ese líquido seroso es primordial, escuchadme bien, es primordial para la vida. Porque sin esos humores, sin esos líquidos intersticiales, la fricción dejaría pegados los sistemas. Y entonces la capacidad de tener mecánica, ¿vale? La mecánica necesita de una fricción sana. La mecánica necesita que haya contacto, necesita que haya conflicto. Una cosa es la piel, que está diseñada, entonces ya podemos entender un poco cómo es la piel. Si yo tengo una piel, está diseñada para el contacto. Una falta de contacto de la piel puede crearme un problema de piel. Sí. Un conflicto con alguien a quien para mí es importante, ¿sí? ¿Puede crearme un problema de piel? Sí, porque es la expresión de ese conflicto no resuelto, en el cual hay una fricción que me hace daño y no se está recuperando esa energía, ese movimiento, esa psicología. Si dos personas están en conflicto y son personas que tenemos en nuestra piel, se está entendiendo el concepto, ¿no? Si hay una separación brusca, si hay un conflicto brusco, la piel va a expresar eso que estamos sintiendo. Por eso ya podemos empezar a poner capas. La primera capa, la piel. Y la piel está en el tejido conectivo, envolviéndonos todo y separándonos del todo. Pero claro, el aire que yo respiro es el aire que respiras tú también. Entonces, cuando estamos en una misma habitación, aunque estamos separados, hay aire que tú respiras y que yo también estoy respirando. Y si entre los dos hay conflicto, ¿vale? Ese conflicto, dependiendo de dónde te tengo situado, si eres una persona con la que solamente trabajo, pues igual no me sale nada, pero si es una persona que es importante para mí o te tengo en un rol importante para mí, esa piel puede empezar a expresar un conflicto que estoy teniendo yo con respecto a la fricción, ¿sí? Entonces, primera cosa, o otra cosa más, la fascia necesita la fricción y una fricción sana, que haya líquido de por medio, que haya un buen desplazamiento, ¿de acuerdo? Si ese desplazamiento no es correcto, o las serosas se secan, o aquí no hay líquido, entonces va a haber conflicto. Un conflicto que ya no va a ser sano. Un conflicto que va a impedir que yo ya pueda estirar el brazo. Un conflicto que me va a dejar el dedo en gatillo. Un conflicto que va a impedir que mi corazón se articule bien con la membrana que la envuelve y a su vez el pericardio, que es la membrana que protege el corazón, se articule bien con el pulmón. Y a su vez la pleura se articule con el pulmón. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo necesita de estas membranas de conexión que es la fascia. Todo dentro del cuerpo. Todo está envuelto. No tenemos esta envoltura, nos quedamos desprotegidos, moriríamos. Entonces, estamos protegiendo, nos estamos separando y nos estamos tocando. 3 palabras que tienen que ver con la fascia. Por su función vivimos y fracaso morimos. ¿De acuerdo? Ok. Más cositas de las fascias. Bueno, cada vez que llegamos a un sitio mecánicamente más importante, escucharme bien, cada vez que vamos a estudiar la anatomía de estas fascias, ¿no? No es tan importante una fascia de un músculo, ¿vale? Como la fascia de un intestino grueso, la fascia del corazón, la fascia del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, vamos a ver que se cumplen una especie como de normas. Entonces, hay prioridades dentro del sistema fascial, ¿de acuerdo? Que van a hacer que, por ejemplo, la dura madre suena dura, ¿no? Dura madre. La dura madre es una membrana que protege, ¿de acuerdo? Pero que a su vez estoy llena de líquido. No me articulo directamente con el cerebro. Hay otras membranas. Está la dura madre, está el aracnoides y está la pilla madre, ¿no? Entonces,
Estas tres membranas se están friccionando entre sí constantemente, ¿vale? El otro día estoy viendo una resonancia magnética de una persona hablando y se veía como el bulbo raquídeo se movía y como hay unas presiones todo el tiempo para que esta fricción sea sana, ¿no? Entonces, siempre que veamos una estructura anatómica que tiene o grasa o líquido, o grasa y líquido alrededor, estamos hablando de que la, la fascia es sensible a la fricción de un alto grado. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar más líquido en los sistemas fasciales? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿En qué estructura nos vamos a encontrar que este rozamiento dispone de mayor líquido? Bueno, ¿dónde pensáis? Porque eso nos va a dar un orden. Primera fascia importante, la piel, que nos separa del mundo externo, pero que es lo que nos interactúa con el mundo externo. ¿De acuerdo? Separa lo de dentro de lo de fuera. Segunda fascia más importante. Entonces tenemos que fijarnos en los líquidos. ¿Dónde tenemos más líquido? ¿En qué fascias contienen más líquido? Entonces, aquí no hay tanto líquido entre un músculo y otro. Están hiperpegados, ¿sí? Y tengo algo de rozamiento, pero me estoy separando, ¿vale? Hasta que luego la envoltura total da un tendón, y ese tendón, ¿qué es? Es fascia, sin musculatura ahora, ¿de acuerdo? Y ese tendón va a llegar y se va a insertar en la fascia del hueso, en el periósteo, que sigue siendo como una continuidad, hasta que llegamos a la uña, que es una continuidad de las fascias, ¿de acuerdo? Entonces, este tejido conjuntivo conectivo no es lo mismo en la musculatura facial que en el sitio donde necesito mucho líquido. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Los dos sitios. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para priorizar cuáles son las fascias, las cadenas, los seguimientos más importantes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un sitio donde tenemos mucho líquido y grasa alrededor es el corazón. ¿Vale? Entonces, en el corazón tenemos el corazón propio, el músculo cardíaco. ¿Vale? Entonces, el músculo cardíaco ya tiene una fascia que está pegada al músculo por fuera. ¿Vale? Este no es pericardio. Sería la fascia visceral propia del corazón. Es decir, cuando el corazón late, este se mueve inevitablemente conjuntamente con la musculatura. Detrás de esa fascia visceral tenemos entonces una fascia que sería como la capa parietal, la capa externa de esta fascia que envuelve al corazón. ¿Vale? La fascia cardíaca que envuelve al corazón. Pero esta ya forma parte de lo que va a ser el pericardio. Hay un pericardio que se llama pericardio seroso y un pericardio muscular, ¿no? Que es el que, bueno, muscular, no recuerdo el nombre. Que esta fascia va a ir a articularse ya con la que forma propiamente la película que envuelve al corazón. Entonces el corazón tiene una primera fascia que la está envolviendo, luego tengo otra fascia que sería la parietal, pero que en verdad es parte del pericardio, de la membrana del pericardio que va a envolver aquí al corazón. Y en este espacio, aquí, esto se llena de líquido. De tal manera, ahora pondré una fotografía, que tenéis que empezar a entender que el corazón, cuando late, se hace más pequeño. Es decir, me lleno y me vacío. Eso significa que imaginaros que yo tengo, que ahora me vacío, entonces me separaría de la cara. ¿Me estoy explicando? Me lleno y me vacío. Entonces el corazón, que está envuelto en membranas, no puede quedarse en vacío sin sostén. ¿Comprendéis eso? Es muy importante que entendáis esta lógica mecánica. El corazón no puede latir y quedarse sin apoyo lateral. No puedo quedarme en el aire. Entonces, en ese movimiento de soltar la sangre, algo tiene que ocupar ese espacio. Y aquí tenemos lo que se llama el sistema de doble hoja.
Entonces, entre las membranas se crean espacios de líquido. En este caso estamos hablando del corazón, entonces tengo una capa dentro del pericardio. Entonces tenemos un pericardio seroso y un pericardio fibroso. El pericardio fibroso ya es una estructura gorda, o sea, ya es más potente, ¿de acuerdo? El pericardio seroso, ¿sí?, es más finito. Pues aquí esto está lleno de líquido alrededor del corazón. De tal manera que el corazón está flotando, fijaros bien en lo que digo, está flotando dentro de este líquido. Es como el cerebro y la médula espinal. La médula espinal, la médula espinal y el cerebro no tocan hueso. Están flotando literalmente en líquido. Entonces tengo una membrana que envuelve la estructura, en este caso estamos hablando del corazón, pero en el sistema nervioso tenemos la pía madre, es decir, una membrana delgadita que está tocando directamente las células nerviosas. Pero luego tengo otra capa, y luego tengo otra capa, y en medio de esas capas hay una gran cantidad de líquido para que yo me muevo, me golpeo, nunca reciba el impacto directamente, sino que este agua va a disolver este impacto. Pues ahora imaginar el corazón latiendo 100, 120.000 veces al día. Estamos hablando de un mecanismo, de una mecánica. Vamos a pararnos un momentito aquí. Vosotros, todos en general, podemos confiar en la vida o no. Todos, ¿eh? Podemos ser más desconfiados, más agradecidos o más desagradecidos. Pero hay una cosa que podéis estar jurando ahora mismo. Vuestro corazón no os ha fallado. Si estáis aquí, es porque Él ha podido. Cada día, sin ni un solo reproche. 120.000 movimientos diarios. Sin fallar una sola vez. Bum, 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 bum. Con miedo, con alegría, con tristeza, con cabreo, con lo que queráis. Ha estado siempre ahí. Tu corazón siempre ha estado ahí. Entonces, que tengamos dudas sobre muchas cosas, está bien, ¿eh? Yo no me meto aquí, ¿no? Que seamos desconfiados, está bien ser desconfiados, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero que no confiéis en vosotros mismos es una falta de respeto hacia un órgano como el corazón. Ya así, de salida. Entonces quiero que recapacitéis un poco lo que significa estar envuelto en un líquido, una máquina que nos mantiene constantemente vivos, independientemente de cómo seamos, sin juicio hacia nosotros mismos, siempre latiendo por nosotros, nos gustemos o no, ¿sí? Yo creo que aquí hay que recapacitar un poco en estas cosas, ¿no? O sea, si no podéis estar agradecidos, estar agradecido al corazón, ¿de acuerdo? Si veis que no podéis confiar en nadie, ¿sabes? Confiar en vuestro corazón, ¿sabes? Porque, hostia, si estáis aquí ahora, algo hicieron bien vuestros padres, algo de amor hubo, ¿de acuerdo? Porque si no, no podríais estar aquí ahora, ¿sabes? Porque un bebé no dura un día solo. Alguien tuvo que ocuparse de ese corazón y ese corazón no falló, ¿de acuerdo? Entonces, primera cosa, las fascias van a proteger lo que necesita más protección. Entonces, el corazón tiene grasa y líquido a su alrededor, ¿vale? Para que no falle. Entonces, el pericardio no se articula con el corazón, pero el corazón late y no te digo que haya una pulsación, porque no es así, pero el pericardio ocupa más espacio que ocupa el corazón, ¿vale? Eso que dices, se me ensancha el corazón, que sí que es así, pero es el pericardio que primero se ha ensanchado. Si tengo que poner mucho líquido aquí, ¿vale? Para que mi corazón funcione, significa que él cree que está en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que una estructura, una membrana que tiene que proteger algo, tiene más líquido de lo normal, significa que está queriendo proteger esta estructura, que se está sumando, ¿no? Que está soltando líquido para intentar proteger algo. Las inflamaciones es un intento de protección. ¿De acuerdo? Entonces, claro, una inflamación, una pericarditis, ¿sí? Nos está diciendo que esta persona está sufriendo en su corazón.
Así de sencillo, ¿eh? No hay que darle mucha más vuelta, no hay que buscar mucha más psicología. Es así de sencillo, ¿vale? O así de difícil. Entonces, este pericardio luego va a tener que, por un lado, ¿dónde va el pericardio? Entonces, por un lado, el pericardio se va a unir al esternón, tanto arriba, al manubrio, como al cuerpo del esternón. Por delante y por detrás me voy a unir a la columna. Entonces, este pericardio que tiene que sostener este corazón, que es la membrana, la fascia del corazón, va a articularse, pero por delante con el esternón, por detrás con la columna, y me voy a agarrar. De tal manera que yo cada vez que tomo aire, estoy tensando este sistema fascial. Cada vez que tomo aire, cada vez que lato. Bum, 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 pam, pam, pam. No falla. 120.000 veces al día, ni una sola vez. Hostia, es para estar agradecido, ¿eh? O sea, no hay, las máquinas funcionan muy bien, ¿eh? O sea, da igual que seas quien seas. Si estás ahí y estás escuchando esto, empieza a ser agradecido a tu corazón y no tienes excusa. No tenemos excusa, ¿de acuerdo? Yo cuando pienso en esto me emociono, ¿vale? Porque es muy potente eso que estoy diciendo. Ok, entonces, ¿pero qué pasa con el corazón a su alrededor? Entonces, por delante y por detrás tengo una unión ligamentaria, pero por el lado, el corazón se iría hacia un lado o hacia otro. Entonces, hacia adelante tengo los ligamentos externopericárdicos. Por detrás, vértebropericárdicos, que van hasta las vértebras, de D4 hasta C6. Por debajo tengo el apoyo del diafragma, que me uno a él, el ligamento frénico-pericárdico, ¿vale? Entonces, tengo una estructura ósea adelante, una estructura ósea atrás y una estructura muscular debajo que se mueve además 22.000 veces al día. ¡Ah! 120, 22.000. Estamos hablando de 140, 160.000 movimientos cada día de esta zona. Es mucho movimiento, mucha mecánica. Esa es la mecánica de la vida, ¿eh? Podríamos titular esta sección así, la mecánica de la vida, ¿vale? Pero por el lateral, el corazón está desprotegido. Mira tú. Entonces, ¿quién tenemos a cada lado? A cada lado tenemos el pericardio, ¿no? Y entonces el pericardio se va a encontrar con otra serosa. Una serosa que es bella, que se llama la pleura, ¿vale? Entonces, la pleura, ¿vale? Se va a articular con el pericardio y entonces, imaginaos que mi cabeza es el corazón. Entonces, tengo una pleura aquí y tengo una pleura acá. Y cuando me hincho, ¿no? Me estoy llenando y entonces estoy sintiendo el apoyo del pulmón. Entonces, gracias a esa fricción, el corazón está acariciado por los pulmones que lo envuelven. Fíjate qué lindo, ¿no? Entonces, los pulmones acarician y se articulan. Entonces, hay un espacio que es el sistema de doble hoja que he dicho antes, que entre los dos hay muchísimo movimiento, muchísima fricción y muchísimo respeto. El corazón intenta no agobiar al pulmón. El pulmón intenta no agobiar el corazón. ¿Qué pasa cuando el corazón agobia al pulmón? Pues, por ejemplo, tengo una persona que me decía, es que me pongo a reír y me da el asma. Eso significa que el corazón empieza, ¿no? empieza a agobiar al pulmón y el pulmón se asfixia porque está ocupando un espacio y el pulmón no está sabiendo mantener esa articulación. ¿Sí? Entonces, la fascia, por su función vivimos, es porque podemos articularnos. Digamos que el pericardio sería el cartílago del hueso. ¿De acuerdo? Entonces, el órgano sería el hueso en sí. El pericardio sería el cartílago. Y el líquido seroso que hay entre las dos membranas sería el líquido sinovial de las articulaciones. Esa es la realidad mecánica. ¿Vale? Entonces, este pericardio, que es una de las estructuras más importantes que tenemos a nivel fascia, no podemos comparar el pericardio a la fascia del bíceps. No se puede comparar, ¿vale? O sea, la mecánica que tiene, la responsabilidad que tiene el pericardio
es un órgano en sí. Los chinos lo tienen como si fuera un órgano, ¿vale? O sea, forma parte del sistema orgánico y yo estoy de acuerdo con ello, ¿de acuerdo? Porque el pericardio recibe información nerviosa de mogollón de nervios, incluido el vago, ¿de acuerdo? Incluido el respiratorio, el frénico, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Ya estamos empezando a entender que si yo tengo una articulación que es como una ventosa, pero que se puede desplazar entre sí, entre el pericardio y la pleura, y luego entre la pleura y la pleura visceral, la que toca directamente, o sea, no tengo, la pleura que está tocando el pericardio no es la misma pleura que toca al pulmón directamente, sino que voy a tener otra membrana que va a ser la pleura visceral, que se va a articular a su vez con el pulmón. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 membranas entre el órgano del corazón y el órgano del pulmón. 5 membranas. O sea, no estamos hablando ya de una piel, estamos hablando de 5 pieles con líquido puesto intermedio que se tienen que friccionar constantemente. Y que eso, ¿qué pasa si eso falla?